Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La mortalidad del cangrejo. El título de este episodio es bastante revelador y literal. Ustedes saben que a mí me encanta leer, desde libros de romance hasta libros de autoayuda y psicología. Y si no lo sabían, ya lo saben ahora. Pero el punto es que para mí la lectura es un factor muy importante en mi vida, ya que me ha ayudado a crecer y a desarrollarme como persona. Para arrancar, ahora que me puse a investigar, di con este artículo titulado La invitación a leer y a conversar sobre la lectura de Carlos Skilliar. Me llamó bastante la atención y quiero leerles el resumen que viene en el documento para adentrarme después a detalle en cada punto que lo conforma. La lectura existe y ocurre bajo la forma de una doble invitación. Invitación a leer e invitación a conversar sobre la lectura. La idea de la lectura a la que se hará referencia aquí no proviene de ciertas prácticas y teorías de obligatoriedad ni de utilitarismo, y se establece como una forma de convite que procede desde fuera y desde lejos de uno mismo. Hay un modo peculiar y también decisivo en esta invitación. Para decirlo resumidamente, consiste en llamar la atención sobre un mundo más allá del nuestro y del de cada uno, degustar el lenguaje por fuera de los mecanismos rápidos de la información y de la opinión, quitarse del sí mismo en una suerte de ejercicio de alteridad, reconcentrarse en tiempos y territorios distintos a los actuales y encontrar otras formas de travesía y de relación con el mundo y con la vida. Está padre, ¿no? A mí me pareció lo suficientemente poético y filosófico como para leerlo completo. Ahora vayamos por partes. En la introducción, la amabilidad y la invitación a la lectura se empieza con lo siguiente. La lectura es un acto individual, así como grupal, llámese leer en tu cuarto en silencio o leer un ensayo en clase, cada uno con sus respectivos turnos. En la actualidad, la pregunta que abunda para quien quiere que alguien lea es ¿cómo se puede iniciar la conversación respecto a la lectura como un gesto de amor cuando en la actualidad vivimos acelerados? Más sencillo y sin alborotos para ti, ¿cómo uno te puede invitar a que empieces a leer cuando estamos presionados por no aprovechar el tiempo como se debe? Esto nos lleva al segundo punto, que es la invitación a la lectura y los lectores del porvenir. Me gustaría leerles otro cachito que me pareció muy relacionable. Desde una perspectiva formativa no se puede hacer otra cosa que invitar a la lectura y a su conversación, dar la lectura, mostrar la lectura y conversar sobre la lectura. Todo intento de hacer leer a la fuerza acaba por quitarle fuerzas al que lee. Todo intento de obligar a la lectura obliga al lector a pensar en todo aquello que quisiera hacer, dejando de lado inmediatamente la lectura. Por ello, al lector hay que dejarlo leer en paz, creando una atmósfera de soledad y conversación al mismo tiempo. Cuando lo leí me causó gracia, ya que tiene mucha razón. Cuando nos presionan con la lectura, llámese a leer el libro que me dejaron en clase de español para el bimestre o como ustedes quieran llamarle, nos quitan las ganas. Me acuerdo que cuando iba en secundaria fue cuando me empezaron a dejar lecturas para exámenes, que aparte eran de 5 preguntas. Y en muchas ocasiones me chocaba porque sentía que desperdiciaba mi tiempo. Pero fue después cuando empecé a apreciar los libros que me dejaban y me di cuenta de que realmente me gustaba y que la lectura no solo se resumía a lo que me dejaban en ese entonces en mis clases de español. Lo que dice Skilliar es lo siguiente: hacer leer a la fuerza quita fuerza al que lee, es decir, que cuando fuerzas a alguien a leer, básicamente le quitas las ganas a la persona. Pero ¿cómo hacerlo cuando muchas veces la primera experiencia o momento que tenemos con la lectura es en la escuela? Lo que nos lleva a la inutilidad de la lectura. Empezaré por estas preguntas formuladas por el autor. ¿Qué es lo que se sabe al leer? ¿Se sabe algo que pueda considerarse de utilidad, de provecho, con una finalidad precisa para obtener una respuesta o provocar una acción específica? Y, en todo caso, aquello que se cree conocer a través de la lectura puede llamarse entonces saber. Bueno, recuerdan que les pregunté hace unos segundos cómo uno te puede invitar a que empieces a leer cuando estás presionado por no aprovechar el tiempo. Ahora lo digo como una afirmación. Lo puedes pensar y tendrá sentido, pero aparte, lo que es más interesante, aparte de la pregunta ya formulada, es lo siguiente que te voy a contar, porque hasta cierto punto hay una relación.
Básicamente, al vivir presionados en cómo usar el tiempo, también vivimos bajo el para qué. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué quiero este objeto? ¿Para qué? ¿Para qué y para qué? Vivimos bajo la constante del utilitarismo según Skillier, que esta es una teoría ética que diferencia el bien del mal de los resultados de las acciones. Entonces, se podría decir que de alguna manera estamos pensando constantemente para qué me va a servir algo y si su impacto va a ser positivo o negativo, lo cual no está mal porque invita a la reflexión, pero quizás sí puede ser algo que te detiene dependiendo del contexto. Aquí es cuando entra la relación con la lectura. Pregúntate a ti mismo qué te provoca su simple mención. Lo que les voy a leer a continuación son 3 párrafos parafraseados de la parte del final de la lectura y de los libros. Las profecías sobre la desaparición del libro parecen ser todavía hoy exageradas. Si observamos el devenir de los medios de comunicación, ni la radio acabó con el periódico, ni la televisión con la radio. Todos ellos siguieron coexistiendo, no son medios opuestos sino complementarios. En fin, quizás hoy al leer sea una fuente utilitaria de informaciones donde la experiencia de la lectura no cumpla ningún papel esencial, o todo lo contrario, la lectura seguirá siendo esa experiencia a la vez singular y comunitaria, en voz baja y en voz alta, que seguirá confesando secretos que de otro modo jamás llegarían a nuestras vidas. Esta es una cita dentro del texto del bibliófilo Charles Nodier que en 1846 escribió: «Es importante entender bien la figura del amigo de los libros, pues todo indica que pronto se extinguirá». Pero ¿sabes algo? No es posible del todo, y esto ya es mi opinión, que se extinga el amigo de los libros o los libros en sí, ya que es casi imposible que alguien no lea algo. Yo creo que se trata más que nada de la imagen que se le da a la lectura. Muchas veces cuando se habla acerca de leer, pues uno se imagina un libro, ¿no? O quizás sí para algunas personas un Kindle, o periódico, o el correo electrónico, redes sociales o la publicidad en las calles. La experiencia a la hora de leer es muy importante y al mismo tiempo distinta para cada persona. Hoy en día puede cobrar menos importancia en sí el objeto que viene siendo un libro, pero seguirá existiendo la acción. El penúltimo punto del artículo es el debate entre lo cotidiano y lo trascendente de la lectura. Tomando en cuenta el para qué, entre el cuestionamiento de lo que viene dentro del libro, es decir, el contenido, que se viene transformando en el para qué me va a servir esta información. Muchas veces cuando se trata de este hábito, en mi opinión, aquella persona que critica o incluso se burla de la persona que lee tiene un cerebro blando, sin forma. Y no lo digo como una burla, pero el tema es que leer tiene su complejidad hasta cierto punto. No sé si lo he comentado, pero yo empecé el hábito de leer con los diarios de Greg. Me quedé en el café, o era el azul clarito, no me acuerdo. Pero el fin de esta serie de libros de Jeff Kinney es el entretenimiento. Ahora que ya han pasado un par de años, no puedo decir que mi persona, alma o lo que sea haya trascendido a otro nivel por leer acerca de la vida de Greg, pero sé que marcó el inicio de un hábito que me encanta y que hoy en día leo cosas que pueden que me sirvan o puede que no, pero es parte de lo cotidiano y de lo trascendente de la lectura. Quizás si para algunos lo cotidiano es leer novelas de romance o ciencia ficción y lo trascendental se encuentra en leer libros de psicología o de espiritualidad. Skillier formula la siguiente pregunta: ¿hoy en día se busca lo simple o lo complejo? Y yo creo que la respuesta de la pregunta queda a lo que uno busca en cada una de sus vidas. Por último, está la invitación literaria de la lectura. Algo que el autor resaltó en esta última parte del artículo es que en la acción de leer hay ausencias y presencias. Creo que en muchas ocasiones esto que él menciona se nota más en novelas de ficción, en aquello que hay y que falta. Dentro de las historias hay mensajes intrínsecos. Por ejemplo, realizamos una conexión con el lenguaje que conlleva a la comunicación. Ponerse en el lugar de alguien más es único y que uno sin darse cuenta se reconoce a sí mismo al leer otras vidas. Para cerrar el artículo y también el tema, les voy a leer el siguiente párrafo. Leer es tocarnos. Se toca una puerta para que se abra. Se toca un rostro para percibirlo. Se toca una mano para sostenerla. Se percibe el abismo al retirarnos.
Se toca lo inalcanzable leyendo. Leer es darnos cuenta que hay más vidas posibles de las que somos capaces de vivir y de pensar, vidas más allá de nuestro relato, vidas que están al alcance de la mano, es decir, al alcance de la lectura. Lo único que me queda decir es que espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Fue distinto ya que yo en un principio tenía la idea de hablar acerca de los beneficios de leer con un trasfondo científico, pero a la hora de investigar di con este artículo y el resto es historia. Por si lo quieren leer dejaré el enlace en la descripción. A mis cangrejos como libros como yo, sigan devorando el mundo a través de las palabras y las líneas de los autores conocidos y no tan conocidos. Bien sabemos, y no nos damos cuenta, que nosotros formamos parte de las historias y que las historias forman parte de nosotros. A mis cangrejos no comen libros, pero que tienen ganas de empezar a leer, espero que este episodio les haya gustado para empezar a trabajar en este hábito. Y que sin duda es increíble meterse en universos y vidas de personas reales y ficticias. Puede ser consejo bueno o malo, pero solo si quieren empiecen con los diarios de Greg. No me canso de decir que los quiero mucho y que nos encontraremos en el siguiente atardecer con más cosas de las que hablar. Les mando un abrazo con sensación a brisa de mar y mucha sal. Se despide Mamá Cangre.